Hoy nos vamos a meter de lleno en un libro que es, bueno, es casi una leyenda. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Tenemos aquí varios extractos que giran todos en torno a una promesa, que es increíble, vamos. La idea de que existe un secreto para el éxito, uno que el mismísimo Andrew Carnegie le confió a Hill para que lo compartiera con el mundo. Y es una promesa que, bueno, ha vendido millones de libros. Pero lo primero que hay que aclarar, y el propio Hill lo hace, es que riqueza no significa solo tener la cuenta bancaria rebosar. Exacto. Habla de amistades duraderas, de armonía familiar, de paz mental. O sea, la riqueza es un estado integral. Ajá. Los principios que vamos a explorar hoy son, según él, el camino para estar, digamos, receptivo a esa riqueza, en todos sus sentidos. Esa es la clave. Es que el libro te lanza un reto, ¿no? Dice que el secreto se menciona más de 100 veces, pero nunca se nombra directamente. Ajá. Así que nuestra misión hoy es esa, intentar descifrar estas ideas y ver qué nos sirve de verdad casi un siglo después de que se escribieran. ¿Hay un secreto real o es, no sé, una combinación de principios muy bien empaquetados? A ver si lo desciframos. Ese es el juego, sí. Y para empezar hay que ir a la piedra angular de toda esta filosofía, a la idea que lo sostiene todo. Venga, pues vamos a ello. La primera frase que te golpea es «los pensamientos son cosas». Suena un poco abstracto, ¿no? ¿Cómo se come eso? Lo es, pero Hill muy astutamente no lo deja en el aire. Lo ancla con una historia potentísima, la de un tal Edwin C. Barnes, a principios del siglo XX. Barnes tenía una obsesión. No quería trabajar para Thomas Edison, el gran inventor. Claro. Quería asociarse con él. La diferencia es sutil, pero es fundamental. Es que la historia de cómo llega es de película. Se presenta en el laboratorio de Edison hecho un desastre, sin un duro, casi como un vagabundo, pero le dice al inventor que ha venido a hacer negocios con él. Sí, sí. Y años después, el propio Edison contaba que en ese momento vio en sus ojos una determinación que le convenció para darle una oportunidad, aunque fuera la más baja de todas. Exacto. Y no le ofreció un puesto de socio. Claro que no. Le dio un trabajo de baja categoría, con un sueldo mínimo. Y aquí es donde el 99% de la gente se habría desanimado. Totalmente. Pasaron los meses y aparentemente no cambiaba nada. Barnes barría suelos, hacía recados, pero en su mente la película era otra. Estaba intensificando su deseo. No se decía, bueno, esto no funciona, a buscar otra cosa. Se repetía, he venido a asociarme con Edison. Y lo conseguiré, aunque me lleve el resto de mi vida. Es lo que el libro llama quemar las naves. No se dejó ninguna opción para la retirada. Y entonces la oportunidad apareció de la forma más tonta. Edison había inventado una máquina de dictado, el Edifone, pero a sus vendedores no les gustaba. Decían que era un trasto difícil de vender. Y ahí es donde el pensamiento de Barnes se conectó con la realidad. Vio la oportunidad que los profesionales no veían. Les dijo a todos, yo puedo venderla. Y vaya si lo hizo. La vendió con tanto éxito que Edison, impresionado, le dio un contrato para distribuirla por todo el país. El lema de la campaña fue, fabricado por Edison e instalado por Barnes. Y a partir de ahí, pues, Edwin C. Barnes se hizo inmensamente rico. El eslogan perfecto del libro, pensó y se hizo rico. Pero, a ver, si lo analizamos fríamente, ¿fue solo el pensamiento? Bueno, ¿O fue que su pensamiento obsesivo le mantuvo alerta para detectar una oportunidad que los demás despreciaron y tuvo la audacia de saltar sobre ella? Quizás el secreto no es solo desear, sino tener la valentía de apostar por una idea impopular, ¿no? es una excelente matización. El pensamiento, según esta filosofía, no es un acto pasivo, es el catalizador. Claro. Es la energía que te mantiene en el juego el tiempo suficiente para que la oportunidad, que a menudo viene disfrazada de problema o de algo que nadie quiere, aparezca. Barnes ganó porque no se fue a casa. Estaba allí cuando surgió el problema del Edifone. La historia de Barnes es increíble, pero claro, es un caso de éxito. Me pregunto qué habría pasado si la oportunidad del Edifone no hubiera aparecido en meses, sino en años. ¿Cuánta determinación hace falta? Supongo que esto nos lleva directamente a la otra cara de la moneda, a la historia de los mineros, que es un ejemplo casi trágico de lo que pasa cuando te rindes. Precisamente, es la historia de un hombre llamado R.U. Darby, que se contagió de la fiebre del oro y se fue con su tío a buscar fortuna. Y la encontraron.
Dieron con una veta de mineral brillante. Consiguieron maquinaria, extrajeron unas cuantas vagonetas y, bueno, las enviaron a la fundición. El resultado confirmó que tenían una de las minas más ricas de la zona. El sueño hecho realidad. Pero entonces, Entonces, de repente, la veta desapareció. El filón se cortó. Siguieron perforando cada vez más desesperados, pero nada. El oro se había esfumado. Al final, agotados y frustrados, tiraron la toalla. ya. Vendieron toda la maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares y se volvieron a casa derrotados. Ujú. Aquí es donde la historia da un giro que te revuelve el estómago, vamos. Totalmente. El chatarrero no era tonto. Antes de desmantelar todo, decidió gastar un poco de dinero y contratar a un ingeniero de minas para que echara un vistazo. Buena idea. El ingeniero analizó la geología y le dijo algo demoledor. Le dijo que las vetas de oro a menudo tienen fallas geológicas, y según sus cálculos, la veta principal debería reaparecer a tan solo 1 metro de donde los Darby habían dejado de cavar. No me digas. ¿A 1 metro? Sí. El chatarrero le dijo a sus operarios que cavaran, y a 1 metro de profundidad, allí estaba el oro. Millones de dólares en oro. El chatarrero se hizo rico gracias a la maquinaria que le vendieron los Darby por una miseria. Es una anécdota potentísima, sin duda. Pero también es peligrosa, ¿no? Nos dice que nunca nos rindamos, pero a veces rendirse es la decisión más inteligente para no seguir tirando recursos a un pozo sin fondo. Claro. ¿Cómo distingue el libro entre la persistencia heroica y la terquedad que te lleva a la ruina? Esa es la pregunta del millón. Y el libro la responde de una forma interesante. La lección que el propio Darby aprendió no fue solo no te rindas, fue busca el consejo de un experto antes de rendirte. Ah, vale. Los Darbys se basaron en su propia frustración. El chatarrero se basó en el conocimiento especializado. La persistencia debe ir de la mano de un plan, no puede ser ciega. De hecho, Darby cuenta que ese fracaso fue la lección de su vida. Se dedicó a vender seguros y cada vez que le daban con la puerta en las narices, se decía a sí mismo, me detuve a 1 metro del oro, pero no me detendré porque alguien me diga no. Se convirtió en un vendedor de élite. Vale, entiendo. O sea, la persistencia no es solo aguantar, es aguantar con inteligencia. Entonces tenemos un deseo ardiente, casi una obsesión, y una persistencia guiada. Pero el libro intenta ser aún más práctico, ¿verdad? No se queda en historias, propone un método casi científico. Sí, y esta es la parte que a mucha gente le atrae. O le genera más rechazo. Son los famosos 6 pasos prácticos para literalmente transmutar el deseo en oro. Son muy directos. A ver, 1. Determina la cantidad exacta de dinero que deseas. Nada de quiero mucho dinero. Tiene que ser una cifra concreta, por ejemplo, 1 millón de euros. 2. Define con precisión qué piensas dar a cambio de ese dinero. No existe eso de algo por nada. Tu tiempo, una idea, un servicio. entiendo. 3. Establece una fecha límite para cuándo quieres tener ese dinero. 4. Crea un plan detallado para conseguirlo y empieza a actuar de inmediato, estés preparada o no. 5. Escribe todo esto en un enunciado claro y conciso, la cantidad, la fecha, lo que darás a cambio y el plan. Vale. Y 6, y aquí viene lo interesante, lee ese enunciado en voz alta 2 veces al día, al acostarte y al levantarte. Y mientras lo lees, tienes que verte, sentirte y creerte ya en posesión de ese dinero. Vale, los primeros 5 pasos me suenan a establecer objetivos SMART, algo muy lógico y muy empresarial. Pero el sexto, el de leerlo en voz alta y sentirte ya en posesión del dinero, suena un poco a pensamiento mágico, casi como un hechizo, ¿no? ¿Cómo lo defiende Hill para que no sea simple autoengaño? ¿Dónde está la línea entre la fe y la negación de la realidad? Es la objeción más común y la más lógica, claro. Hill lo llama autosugestión. La idea no es engañarse, sino programar la mente subconsciente. Argumenta que el subconsciente no distingue entre una experiencia real y una imaginada con intensidad emocional. Ajá. Al repetir este proceso con fe y emoción, estás magnetizando tu mente, como él dice, para que se vuelva hipersensible a cualquier oportunidad relacionada con tu objetivo. No es que el dinero vaya a aparecer mágicamente, es que tú te conviertes en una especie de imán para las ideas, las personas y las circunstancias que te llevarán a él. Necesito un ejemplo más tangible para esto.
El que usa Hill es, de nuevo, el de Henry Ford. Cuando decidió construir su famoso motor V8, quería algo que nadie había hecho: fundir los 8 cilindros en un solo bloque. Todos sus ingenieros, todos los expertos, le dijeron que era técnicamente imposible. Y la respuesta de Ford fue: Quiero ese motor, y lo tendré. Y les dio una orden muy simple: produzcanlo de todas maneras. Sigan trabajando hasta que lo consigan, no importa el tiempo que lleve. Madre mía, qué presión. Pasaron los meses, casi un año. Probaron de todo, y los ingenieros volvían una y otra vez a decirle: «Señor Ford, no hay manera». Pero él insistía. Y un día, como dice el libro, como por arte de magia, el secreto de cómo hacerlo se reveló. La fe inquebrantable de Ford, esa visualización de un resultado que para todos era imposible, es lo que mantuvo al equipo trabajando más allá del fracaso, hasta que dieron con la solución. Ya. No fue magia, fue la presión de una convicción absoluta. Visto así, el paso 6 no es tanto un acto pasivo de fe, sino una herramienta para generar una determinación que arrastra a la acción, tanto la tuya como la de tu equipo. La convicción de Ford era tan fuerte que hacía que lo imposible pareciera inevitable para la gente a su alrededor. Exacto. La fe no era para que el universo le diera el motor, sino para que sus ingenieros no se rindieran. Y claro, Ford no sabía cómo construir el motor él mismo, simplemente sabía lo que quería. Lo que me hace pensar en otra idea del libro que desmonta un mito muy extendido. La frase «el conocimiento es poder». Es una de las ideas más potentes del libro. Hill dice que esa frase es una mentira. El conocimiento no es poder, es solo poder en potencia. Se convierte en poder real solo cuando se organiza en planes de acción definidos y se dirige a un fin específico. Vale. Y lo más crucial, no tienes por qué tener todo ese conocimiento en tu propia cabeza. La anécdota de Ford en el juicio es fantástica para ilustrar esto. Un periódico de Chicago lo llamó ignorante pacifista y él los demandó por difamación. En el juicio, los abogados del periódico quisieron demostrar que efectivamente era un ignorante y le empezaron a bombardear con preguntas de cultura general. Sí, preguntas como ¿quién fue Benedict Arnold? O ¿cuántos soldados enviaron los británicos en América en 1776? Preguntas que Ford obviamente no sabía. Claro. Tras un rato aguantando el interrogatorio, se hartó y soltó una de las respuestas más brillantes de la historia judicial. Me encanta esta parte. Se levantó y, señalando al abogado, dijo algo así como: «Permítame recordarle que en mi escritorio tengo una fila de botones. Si aprieto el botón adecuado, puedo llamar a mi lado a hombres que pueden responder cualquier pregunta que quieran hacerme sobre el negocio al que he dedicado mi vida». Brutal. Ahora, dijo, ¿sería tan amable de decirme para qué demonios necesito llenar mi cabeza de conocimientos generales cuando tengo a mi alrededor a hombres que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que necesite? La sala se quedó en silencio. Es una lección tremenda. El libro concluye que una persona educada no es la que tiene la cabeza llena de datos, sino la que sabe dónde encontrar el conocimiento cuando lo necesita y, sobre todo, cómo organizarlo en un plan de acción. No necesitas saberlo todo, necesitas tener acceso a quienes lo saben. Y eso nos lleva, como un guante, al último gran concepto, el equipo de trabajo, o, como se le conoce hoy, el mastermind. La idea es que cuando dos o más mentes se coordinan en un espíritu de armonía para un propósito definido, crean una tercera mente, una fuerza invisible y tangible, que es más poderosa que la suma de sus partes. La sinergia en estado puro. El propio Andrew Carnegie, la fuente original de todo este secreto, atribuía toda su inmensa fortuna a su equipo de trabajo. Reunió a unos 50 hombres, cada uno experto en su campo: finanzas, producción, ventas. Él era el director de orquesta, pero no pretendía ser el mejor en cada instrumento. Hill lo describe como conectar varias baterías en serie para multiplicar el voltaje. Sostiene que la energía mental de un grupo coordinado y en armonía está disponible para cada uno de sus miembros, potenciando su capacidad de forma exponencial. Por eso la elección de este equipo es tan crítica, ¿sabes? No se trata solo de juntar a gente inteligente, sino a gente que vibre en la misma frecuencia y comparte el mismo propósito. Vale, entonces, si intentamos atar todos los cabos sueltos, el famoso secreto de Carnegie no parece ser una sola cosa, una palabra mágica. Es más bien un ecosistema de principios que se retroalimentan. Exactamente. Es la combinación de un deseo que arde hasta convertirse en una obsesión sana. Una fe que se cultiva a través de la autosugestión.
Un plan definido que se ejecuta con persistencia inteligente y la humildad y la astucia de rodearte de un equipo de trabajo que supla tus carencias de conocimiento. Todo nace de una idea, pero esa idea necesita todo este andamiaje para no derrumbarse. Y hay una última pieza que no hemos mencionado. Los saboteadores. El libro también habla de lo que impide que todo esto funcione. Por supuesto, Hill dedica un capítulo entero a los 6 miedos básicos que nos paralizan. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Uf, Argumenta que estos miedos son estados mentales que generan indecisión y duda, los peores enemigos del propósito definido. Si no se dominan, todo lo demás es inútil. El mensaje final es que la riqueza, como la pobreza, es ante todo una creación mental, y nosotros tenemos el poder de elegir qué estado mental cultivar. al final, el libro afirma que la naturaleza nos ha dado control absoluto sobre una única cosa, nuestros pensamientos. Y eso, después de toda esta conversación, te deja con una pregunta que es casi un vértigo. Una pregunta para llevarse a casa y reflexionar en silencio. Si de verdad nuestros pensamientos dominantes son la semilla de nuestra realidad física, ¿qué es exactamente lo que, con cada pensamiento que repetimos día tras día, estamos eligiendo sembrar en nuestra vida?